La corrieron del banco más poderoso de la ciudad frente a todos. Le gritaron que jamás volviera, pero lo que ese gerente nunca imaginó es que acababa de humillar a la persona equivocada. «Lárgate de aquí». La voz del gerente retumbó en cada rincón del Banco Meridian como si el edificio entero hubiera contenido el aliento al mismo tiempo. 100 pares de ojos se volvieron hacia ella. Clientes con portafolios caros, ejecutivos con café en la mano, empleados que conocían a Valeria de vista, que la saludaban cada mañana con una sonrisa rápida y luego seguían su camino. Todos, paralizados, mirando. Y Valeria Salas estaba ahí, en medio del zaguán de mármol blanco del banco más poderoso de la ciudad, con un trapo de limpieza en la mano y algo en los ojos que nadie en esa sala supo descifrar del todo. No era miedo, no era vergüenza, era algo más antiguo que todo eso. Algo que se forma cuando una persona ha recibido ese tipo de trato durante tanto tiempo que el cuerpo ya no sabe cómo sorprenderse. Solo sabe cómo quedarse quieto. Solo sabe cómo aguantar. «No quiero verte ni en el estacionamiento de este banco. Recoge tus cosas y no regreses». Rodrigo Palacios tenía el brazo extendido, el dedo apuntando directamente hacia la puerta, la mandíbula apretada. Era el gerente general del Banco Meridian. El hombre que todos en ese edificio obedecían sin preguntar. El hombre acostumbrado a que su voz fuera la última en cualquier conversación. Mauricio Herrera, el guardia de seguridad, se acercó despacio, sin prisa, como si tampoco él supiera bien qué estaba pasando ni cómo detenerlo. «Señorita, por favor», murmuró, casi sin voz. Valeria no lo miró. Seguía mirando a Palacios, con esa calma que no era resignación, que no era derrota, que era algo que ninguno de los presentes podía nombrar porque nunca habían visto a alguien perderlo todo con tanta dignidad intacta. Luego asintió. Una sola vez. Tomó su carrito, caminó hacia el cuarto de materiales, y antes de doblar la esquina, se detuvo un segundo. No volteó, no dijo nada. Pero esa pausa hizo que Sofía Mendrano, su compañera, se llevara la mano a la boca, que Mauricio mirara al suelo, que uno de los clientes que observaba desde lejos sacudiera la cabeza en silencio. Solo Rodrigo Palacios no sintió nada, o eso creyó. Para entender por qué ese momento importaba tanto, hay que entender quién era Valeria Salas. Hay personas que nacen con red de seguridad, familia que responde, apellidos que abren puertas, errores que se perdonan porque alguien poderoso firma debajo. Y hay personas que nacen sin nada de eso, que aprenden desde pequeñas que el mundo no espera, no perdona y no regala nada, que si quieren algo, tienen que construirlo con las manos, ladrillo por ladrillo, aunque les sangren los dedos. Valeria era de las segundas. Desde que tuvo uso de razón, aprendió que la vida se dividía en dos tipos de días, los que salían bien y los que había que sobrevivir. No había términos medios. No había días normales. Había días en que su mamá Gloria se reía fuerte en la cocina mientras preparaba el desayuno. Y había días en que la tos de su mamá no cedía, en que los medicamentos no alcanzaban, en que Valeria hacía cuentas que nunca cerraban y se dormía con el peso de ese fracaso matemático aplastándole el pecho, pero siempre se levantaba. Eso nadie se lo había enseñado. Simplemente era así. Había algo en Valeria que las personas que la conocían superficialmente no lograban nombrar, pero siempre terminaban notando. No era fortaleza en el sentido dramático de la palabra. No era esa fortaleza que se exhibe ni la que se anuncia. Era algo más quieto, más cotidiano. La fortaleza de alguien que aprendió desde muy pequeña que el mundo no iba a ajustarse a ella, y que la única opción era ajustarse al mundo sin perder lo esencial en el camino. Lo esencial, para Valeria, era su madre. Gloria Salas había sido siempre las dos cosas al mismo tiempo. La razón por la que Valeria se esforzaba y la razón por la que a veces el esfuerzo se sentía demasiado grande. Amarla era fácil. Verla enfermarse despacio, semana a semana, sin poder detenerlo, eso era lo difícil. Eso era lo que Valeria cargaba en silencio cada día mientras sonreía, saludaba, limpiaba y seguía. Cada mañana, antes de que la ciudad despertara, Valeria ya estaba de pie. Preparaba el desayuno con lo que hubiera. Revisaba los medicamentos de Gloria con una precisión casi obsesiva, uno por uno, asegurándose de que no faltara ninguno.
Le acomodaba las cobijas sobre ese cuerpo que cada semana se sentía un poco más frágil, y salía sin hacer ruido, con el corazón partido en dos entre el deber y el miedo. Llevaba un buen tiempo trabajando como auxiliar de limpieza en el Banco Meridian. Un buen tiempo llegando antes que nadie, saliendo después de todos, sin faltar un solo día, sin llegar tarde una sola vez. Un buen tiempo siendo invisible en esos pasillos de mármol, donde el dinero ajeno brillaba en cada rincón, y ella pasaba el trapeador con cuidado de no estorbar a nadie. No se quejaba, no porque no le doliera, sino porque quejarse era un privilegio que tampoco podía pagar. Esa mañana, todo comenzó antes del estallido. Valeria empujaba su carrito por el corredor lateral del segundo piso cuando escuchó los pasos. Rápidos, decididos. El tipo de pasos que no piden permiso porque nunca han necesitado pedirlo. Rodrigo Palacios apareció doblando la esquina y se detuvo al verla. La miró de arriba a abajo, esa mirada que clasifica a las personas antes de escucharlas. ¿Tú eres la que limpió la sala de juntas ayer?, preguntó. No buscaba respuesta, buscaba culpable. Sí, señor. ¿Y te parece que esto está limpio? Le mostró una fotografía en el teléfono. Una mancha en el cristal de la mesa de juntas. Pequeña, casi imperceptible. El tipo de cosa que cualquier persona razonable ni hubiera notado. Lo limpié 3 veces, señor. Revisé todo antes de salir, respondió Valeria, con calma, con respeto, sin levantar la voz. Y fue exactamente ahí donde cometió su primer error a los ojos de Rodrigo Palacios. Había respondido. No había agachado la cabeza y pedido disculpas de inmediato. Había respondido. Y eso, para alguien como él, era imperdonable. ¿Me estás llevando la contraria? No, señor. Solo explico lo que hice. Lo que hiciste, repitió, con una sonrisa que no tenía nada de amable. Fue hacer mal tu trabajo. Para eso te pagan. Para hacer bien tu trabajo. Sofía Mendrano dobló la esquina en ese momento con su propio carrito. Al ver la escena, aminoró el paso pero no se fue. Se quedó. Porque Sofía era de esas personas que no saben mirar para otro lado cuando algo no está bien, aunque les cueste caro. Palacios la vio. Y por alguna razón que solo él entendía, su presencia lo irritó todavía más. Esta mañana tuve una queja formal de uno de nuestros clientes más importantes, dijo, volviendo hacia Valeria con una decisión que se sentía premeditada. Dijo que el personal de limpieza interrumpió su reunión. ¿Sabes quién estaba en ese pasillo? Yo estaba en ese pasillo, señor. Pero esperé a que terminara la reunión para... ¡Basta! La palabra golpeó el aire del corredor con una fuerza que no tenía ninguna proporción con la situación. No era un reclamo. Era un derrumbe de alguien que había decidido descargar algo mucho más grande que una mancha en un cristal. 2 clientes del piso se asomaron por la puerta de vidrio. Mauricio Herrera apareció al fondo del pasillo alertado por el tono. Y entonces llegó el momento que ya describimos. El momento que lo cambió todo. La orden, el dedo extendido, la voz que retumbó en cada rincón del banco más poderoso de la ciudad. «Lárgate de aquí». Valeria salió del Banco Meridian con su bolso y una bolsa pequeña, un frasco de crema para las manos, una foto de su madre, una estampita que Gloria le había regalado cuando empezó a trabajar ahí. Nada más. El sol le golpeó la cara cuando empujó la puerta giratoria de cristal. La ciudad seguía su ritmo. Los carros, la gente, el ruido. Todo exactamente igual que siempre, como si el mundo no supiera ni le importara que a ella le acababan de quitar el único ingreso que sostenía a su madre enferma. Caminó 2 cuadras sin dirección. Luego se detuvo en una banca de la plaza frente al banco. Se sentó. Puso la bolsa sobre sus piernas. Y ahí, donde nadie del banco podía verla, dejó caer una sola lágrima. Solo una. El resto los guardó adentro. Para después. Para cuando estuviera sola y pudiera permitírselo. Sacó el teléfono y marcó. «Bueno, mija». La voz de Gloria sonó ronca, más cansada que de costumbre. Y ese hilo de voz, esa fragilidad que cada semana era un poco más evidente, fue lo que más le dolió a Valeria en ese momento. No el gerente, no la humillación pública, no los ojos de todos mirándola, sino esa voz que algún día iba a dejar de contestar. «Hola, mamá. ¿Cómo amaneciste?» «Aquí, echándote porras desde la cama», dijo Gloria, y se rió.
Esa risa que todavía sonaba exactamente igual que cuando Valeria era niña. «Qué bueno, ma. Oye, hoy voy a llegar un poco antes. ¿Necesitas algo?» «Solo verte, mija. Solo verte». Valeria cerró los ojos. «Ya voy para allá». Guardó el teléfono. Respiró profundo. Y en ese instante, mientras el viento movía las hojas de los árboles de la plaza y el Banco Meridian seguía ahí, imponente e indiferente a solo 2 cuadras, algo se acomodó dentro de ella. No era rabia. Todavía no. Era una decisión. Silenciosa. Firme. Del tipo que no se anuncia. Del tipo que simplemente existe y ya no se puede ignorar. Lo que Valeria no sabía era que no estaba sola en esa plaza. A unos metros, un hombre mayor se había detenido a observarla. No con intención de interrumpir, sino con esa mirada que tienen las personas que reconocen el dolor ajeno porque han cargado el suyo propio durante mucho tiempo. Don Ernesto Villanueva llevaba semanas sin salir a caminar. Su médica le había dicho que el tiempo no esperaba a nadie, y él, por primera vez en la vida, le había creído. Salió sin escoltas esa mañana, sin el lic, Quiroz pegado a su sombra, solo, y ahí estaba, viendo a una joven en una banca cargando algo invisible pero pesadísimo sobre los hombros. Algo en esa imagen lo detuvo de una forma que no supo explicarse. Algo que se parecía demasiado a un recuerdo que llevaba años intentando enterrar. Dio un paso hacia ella. Se detuvo. Dudó. Y al final, siguió caminando. No era el momento. Él nunca había sabido cuál era el momento. Eso también era parte de la culpa que cargaba. Una culpa vieja, enorme, del tipo que no se va aunque pasen los años y aunque uno intente convencerse de que ya no importa. Sí importaba. Siempre había importado. Dentro del Banco Meridian, Sofía Mendrano fue llamada a la Oficina de Recursos Humanos esa misma tarde. Le dijeron que su contrato sería revisado, que había mostrado una actitud poco profesional frente a una situación interna, que debía recordar cuál era su lugar. Sofía escuchó todo. Asintió. Dijo lo que había que decir para no perder su trabajo ese día. Pero cuando salió de esa oficina, en lugar de volver a sus labores, sacó el teléfono y escribió: «Valeria, necesito contarte algo. Algo que escuché sin querer. Algo que cambia todo». El mensaje se envió. Y en algún lugar de la ciudad, el teléfono de Valeria Salas vibró. Hay mensajes que llegan en el momento exacto en que el mundo se cae. Valeria miró la pantalla de su teléfono. Las palabras de Sofía flotaron frente a sus ojos como si estuvieran escritas en otro idioma. Algo que cambia todo. Las leyó 3 veces. Las 4. Intentó descifrar qué podía haber descubierto su compañera en ese banco que pudiera cambiar algo de lo que ya había pasado. Porque lo que había pasado era claro, inapelable, brutal en su simpleza. La habían corrido, frente a todos, sin escucharla, sin importarles que llevaba meses sin faltar un solo día, sin llegar tarde, sin quejarse de nada. Sin que le importara a nadie que al otro lado de esa puerta giratoria de cristal había una madre enferma esperándola, contando los minutos, creyendo que su hija tenía un trabajo estable. Guardó el teléfono sin responder, no porque no quisiera saber, sino porque en ese momento, lo único que podía hacer era llegar a casa antes de que Gloria notara que algo había salido mal. Con Gloria, disimular siempre había sido casi imposible. El departamento donde vivían las dos era pequeño, pero limpio. Valeria se había encargado de eso desde siempre. Cada rincón en su lugar, cada cosa con un propósito. Había aprendido que cuando afuera todo era caos, el orden de casa era lo único que podía controlar. Gloria estaba sentada en el sillón junto a la ventana cuando Valeria entró. Tenía una cobija doblada sobre las piernas y una taza de té entre las manos. Al verla llegar antes de lo habitual, no dijo nada. Solo la observó, y eso fue suficiente. «¿Qué pasó, mija?» Valeria dejó el bolso sobre la silla. Se sentó frente a su madre. Buscó las palabras correctas y no las encontró. «Me dejaron ir, mamá». El silencio que siguió no fue frío. Fue de esos silencios llenos de cosas que 2 personas no necesitan decir porque las sienten al mismo tiempo. Gloria Salas puso la taza sobre la mesita. Extendió una mano. Y Valeria, que llevaba toda la mañana siendo más fuerte de lo que nadie tenía derecho a exigirle, tomó esa mano y dejó salir todo lo que había guardado desde el corredor del 2º piso del Banco Meridian. Lloró sin ruido.
sin drama. Con esa forma de llorar que tiene la gente que ha practicado el dolor en silencio durante demasiado tiempo. Era un llanto extraño. No del tipo que pide consuelo ni del tipo que busca testigos. Era el llanto de alguien que finalmente está en el único lugar del mundo donde puede permitírselo. Porque con Gloria, Valeria no tenía que ser fuerte. Con Gloria podía ser simplemente ella, la que tenía miedo. La que no sabía cómo iban a pagar el mes siguiente. La que esa mañana había salido de un edificio de mármol con una bolsa pequeña y el corazón partido en pedazos que todavía no terminaba de contar. ¿Cuántas veces había llegado a esa misma silla después de días que aplastaban? ¿Cuántas veces esa misma mano había estado ahí, sin pedir explicaciones, sin exigir que el dolor tuviera forma o nombre antes de recibirlo? Gloria Salas no había podido darle muchas cosas a su hija. No había podido darle apellidos que abrieran puertas, ni una herencia que amortiguara los golpes. Pero le había dado eso. Un lugar donde caer sin que el suelo fuera duro. Y Valeria, en ese momento con la cabeza apoyada sobre la mano de su madre, sabía que eso valía más que cualquier otra cosa que el mundo pudiera ofrecer. Gloria no dijo que todo iba a estar bien. No prometió nada que no pudiera cumplir. Solo le apretó la mano. Y eso, viniendo de ella, valía más que cualquier palabra. Pero Valeria notó algo. La mano de su madre temblaba. No de emoción. Era otro tipo de temblor. Uno que no había estado ahí la semana anterior. «Mamá, ¿fuiste al médico ayer como quedamos?» Gloria desvió la mirada hacia la ventana. «Mija, tú no te preocupes por eso ahora. Mamá, una sola palabra. Pero con todo el peso de una hija que conoce cada tono de voz de su madre mejor que el propio». Gloria suspiró. «La doctora Peralta quiere hacerme unos estudios nuevos. Dice que los resultados anteriores tienen cosas que quiere revisar mejor». Valeria sintió el frío instalarse en algún lugar de su pecho. «¿Qué tipo de estudios?» «No es nada, mija. Tú sabes cómo son los médicos, siempre encontrando cosas para estudiar». «Mamá, ¿qué tipo de estudios?» Gloria cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo distinto en su mirada, algo que intentaba esconder y no podía. «Los del corazón. Quiere revisarme el corazón». El mundo de Valeria se contrajo en ese instante, porque perder el trabajo era un golpe del que se podía recuperar. Tarde o temprano, con esfuerzo, con hambre si hacía falta, pero se podía. Perder a su madre era otra cosa. Era el tipo de pérdida para la que no existía ningún plan de recuperación. «¿Cuándo es el estudio?» «Pronto. Pero no te preocupes. Hay tiempo». «¿Cuánto cuesta?» Gloria apretó los labios. El número que dijo después hizo que Valeria cerrara los ojos 3 segundos exactos. 3 segundos para hacer cuentas. 3 segundos para aceptar que las cuentas no cerraban de ninguna manera posible con lo que tenía. «Voy a resolverlo», dijo Valeria, y en su voz no había duda. Había agotamiento, pero también esa clase de determinación que no se aprende, que simplemente existe en ciertas personas desde siempre. Gloria la miró largo rato. «Valeria, hay algo que necesito contarte. Algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo, y siempre encontré una razón para esperar. Mamá, ahora no, ahora sí, mija». La voz de Gloria fue firme de una forma que ya no era habitual en ella. La voz de antes. La voz de cuando era más joven y más fuerte. «Porque si me pasa algo y no te lo he dicho, no me lo voy a perdonar». Valeria se quedó quieta. Gloria abrió la boca. Y entonces sonó el teléfono. Era la doctora Luciana Peralta. La clínica olía a antiséptico y a café quemado. Valeria conocía ese olor. Lo había aprendido a asociar con malas noticias, porque cada vez que entraba ahí, algo cambiaba. La doctora Peralta las recibió en su consultorio con esa expresión que los médicos practican durante años para dar información difícil sin perder la calma. Seria, compasiva, directa. «Gracias por venir tan rápido. Sé que es tarde, pero necesitaba hablar con ustedes hoy». Valeria tomó la mano de su madre sin pensarlo. La doctora acomodó unos papeles sobre el escritorio. Los miró. Luego miró a Gloria. «Los nuevos estudios confirman lo que sospechaba. Su corazón está trabajando con un esfuerzo mayor del que debería. No es una emergencia inmediata, pero tampoco es algo que podamos dejar pasar. Vamos a necesitar iniciar un tratamiento específico y monitorearla de cerca durante las próximas semanas». «¿Cuánto tiempo tiene, doctora?»
preguntó Valeria, con voz quieta. La doctora Peralta la miró directamente. Con el tratamiento adecuado y con los cuidados correctos, Gloria puede tener una calidad de vida buena durante mucho tiempo, pero necesita el tratamiento. Y necesita descanso real. Nada de estrés. Valeria asintió. Por dentro estaba haciendo cálculos que no cerraban. Por fuera, era una roca. Gloria, en cambio, no estaba mirando a la doctora. Estaba mirando a Valeria, con esa mirada de madre que lo ve todo, aunque la hija crea que lo está escondiendo bien. «Doctora», dijo Gloria de pronto, «¿puede darnos un momento a solas? A mi hija y a mí». La doctora. Peralta asintió, recogió sus papeles y salió con una discreción que Valeria le agradeció en silencio. Cuando la puerta se cerró, Gloria tomó las dos manos de Valeria entre las suyas. «Escúchame, mija. Lo que te voy a decir no es fácil. He cargado esto sola durante muchos años porque creí que era lo mejor para ti. Pero ya no puedo seguir cargándolo. Y tú tampoco mereces seguir viviendo sin saberlo». Valeria sintió que el aire del consultorio se volvía espeso. «Mamá, me estás asustando. No te asustes. Solo escúchame». Gloria respiró profundo. Ese tipo de respiración que prepara a alguien para decir algo que cambió el curso de toda una vida. «Tu papá no murió en un accidente, Valeria. Me mintieron. Nos mintieron a las dos. El camino de regreso a casa fue en silencio». Valeria condujo con las dos manos sobre el volante, los ojos fijos en la calle, la mente en otro lugar completamente distinto. En otro tiempo. En otra versión de su historia que de repente ya no era la que había creído toda su vida. Gloria había dicho pocas cosas. No porque no supiera más, sino porque las fuerzas no le alcanzaron para decirlas todas esa noche. Había dicho lo suficiente para abrir una puerta que llevaba décadas cerrada. El nombre que había mencionado antes de que la voz se le quebrara definitivamente fue suficiente para que Valeria sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. Villanueva. Ernesto Villanueva. El dueño del banco del que acababa de ser corrida esa misma mañana. Esa noche, Valeria no durmió. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina con una taza de café que se enfrió sin que la tocara. Afuera, la ciudad hacía su ruido habitual. Adentro, todo era quietud y pensamiento. ¿Cuántas veces había entrado a ese banco? ¿Cuántas veces había limpiado esos pisos, esos cristales, esos corredores enormes, sin saber que había una conexión invisible entre ella y ese edificio que iba mucho más allá de un contrato de limpieza? ¿Lo sabía Rodrigo Palacios cuando la corrió? ¿Lo sabía alguien? El teléfono vibró sobre la mesa. Era Sofía. «Valeria, necesito que me respondas. Lo que escuché es importante». «No puedo decirlo por mensaje». «¿Mañana temprano?» Valeria miró el mensaje largo rato. Luego escribió: «Mañana. Dime dónde». Se encontraron en una cafetería pequeña a unas cuadras del banco. Sofía llegó antes, con los ojos inquietos y las manos alrededor de una taza. Cuando vio a Valeria entrar, se puso de pie. «Gracias por venir. Sé que ayer fue horrible para ti y no quería...» «Dime qué escuchaste», interrumpió Valeria sin rudeza, con urgencia. Sofía se sentó. Bajó la voz. «Ayer, después de que te fuiste, estaba terminando de limpiar el corredor cerca de la oficina del gerente. La puerta no estaba bien cerrada. No fue mi intención escuchar, Valeria, pero... ¿Qué escuchaste, Sofía?» Palacios estaba hablando con alguien por teléfono, muy alterado. Decía que ya había solucionado el problema, que la había sido. Sofía hizo una pausa. Sus ojos buscaron los de Valeria. Pero luego dijo algo que no entendí en ese momento. Dijo: «El viejo nunca tiene que enterarse de quién era ella». «¿Me escuchas?» «Nunca». El corazón de Valeria dio un vuelco. «¿El viejo?» Eso dijo. Y luego dijo un nombre. Sofía dudó un segundo. Dijo Villanueva. El silencio entre las dos mujeres fue absoluto. Valeria sintió que todas las piezas que habían estado flotando sueltas durante toda su vida empezaban a moverse. Todavía no encajaban. Todavía no formaban una imagen completa, pero se movían. Y ese movimiento era suficiente para saber que lo que estaba pasando era mucho más grande de lo que parecía. «Sofía, ¿estás segura de lo que escuchaste?» «Completamente». La joven la miró fijo. «Valeria, ¿tú conoces a alguien que se llame Villanueva?» Valeria miró la taza de café frente a ella. Pensó en su madre, en sus manos temblando,
en la voz quebrada diciendo ese nombre por primera vez en décadas. Pensó en un hombre mayor que esa mañana se había detenido a mirarla en la plaza, y luego había seguido caminando como si hubiera cambiado de opinión sobre algo que nunca dijo en voz alta. Sí, respondió en voz baja. Creo que sí. Sofía abrió la boca para preguntar más, pero en ese momento, el teléfono de Valeria vibró sobre la mesa. Era un número desconocido. Lo miró, dudó y respondió. ¿Bueno? Una voz de hombre, mayor, pausada, con el peso de alguien que ha aprendido a medir cada palabra que dice. ¿Señorita Valeria Salas? Sí. ¿Quién habla? Una pausa breve, casi imperceptible, como si la persona al otro lado estuviera decidiendo en ese instante exacto si dar el paso o no. Me llamo Bernardo Quirós, soy abogado, y necesito hablar con usted hoy mismo. Es sobre el Banco Meridian, y sobre cosas que usted tiene derecho de saber. Valeria sintió la piel erizarse. ¿Cómo consiguió mi número? Me lo dio alguien que la vio ayer en la plaza. Alguien que quiso hablarle en ese momento y no supo cómo hacerlo. El mundo de Valeria se detuvo. ¿Quién? Otra pausa. Don Ernesto Villanueva, señorita. El dueño del banco. Lleva años buscándola. Y hasta ayer no sabía que usted estaba ahí, frente a sus propias narices, limpiando sus pisos cada mañana. Hay llamadas que uno recibe y siente, antes de escuchar una sola palabra, que nada volverá a ser igual. Valeria tenía el teléfono pegado al oído, y el corazón latiendo con una fuerza que no era normal. La cafetería seguía con su ruido de fondo. Tazas, voces, la máquina de café silbando al fondo. Sofía frente a ella, con los ojos abiertos, leyendo cada microexpresión del rostro de su amiga como si fuera un libro urgente. ¿Cómo consiguió mi número?, repitió Valeria, con una calma que no sentía por dentro. La voz del LIC. Bernardo Quirós al otro lado de la línea fue pausada, medida. La voz de alguien que ha aprendido que las palabras dichas con prisa pueden deshacer en segundos lo que tomó años construir. Don Ernesto regresó al banco después de verla en la plaza. Pidió acceso al archivo de recursos humanos. Usted figura como exempleada del Banco Meridian. Su número estaba en el expediente. Valeria procesó eso en silencio. Era tan simple, tan brutal en su simpleza. Había estado ahí todo el tiempo. Su nombre, su número, su dirección, archivada en una carpeta dentro del edificio que acababa de cerrarle la puerta en la cara. ¿Y por qué no se acercó él directamente?, preguntó. Una pausa breve al otro lado. Oh, porque don Ernesto lleva años buscando la manera correcta de hacer algo que debió haber hecho mucho antes. Y cada vez que cree que la encontró, le falla el valor. Quirós hizo una pausa. Señorita Salas, ¿puede reunirse conmigo hoy? Hay cosas que usted necesita saber. Cosas que cambian todo lo que usted cree conocer sobre su propia historia. Valeria miró a Sofía. Sofía asintió despacio, como diciéndole sin palabras que ella también lo sentía, que esto era real, que no era una trampa ni una coincidencia, que algo muy grande estaba moviéndose debajo de la superficie de todo lo que había pasado ese día. Dígame dónde. El despacho del LIC. Bernardo Quirós estaba en un edificio discreto a varios kilómetros del centro, sin lujos innecesarios, sin recepcionistas con mirada evaluadora, solo una sala con libros del suelo al techo, una mesa de madera oscura, y ese olor particular a papel viejo que tienen los lugares donde se guardan verdades importantes. Quirós era un hombre de mediana edad, con entradas en el cabello, y unos lentes de armazón delgada que le daban un aire de alguien que lo ha visto todo y aprendido a no asustarse de nada. Le ofreció asiento a Valeria. Le preguntó si quería agua. Ella dijo que no. Vamos directo, dijo Valeria. Quirós asintió, como si lo hubiera esperado. Bien. Abrió una carpeta sobre la mesa. ¿Cuánto le contó su mamá sobre su papá? Valeria sintió que el piso se movía ligeramente bajo sus pies. Que murió cuando yo era muy pequeña. Que fue un accidente. Hizo una pausa. Pero ayer, antes de que la doctora llamara, ella empezó a decirme que eso no era verdad. Que le mintieron. Que nos mintieron a las dos. Quirós la miró fijo. Su mamá tiene razón. Cerró la carpeta. La abrió de nuevo, como si necesitara un segundo para decidir por dónde empezar. Su padre se llamaba Héctor Salas. Era empleado del Banco Meridian hace muchos años. Uno de los primeros empleados que don Ernesto contrató cuando el banco apenas estaba empezando. Héctor no era solo un empleado, señorita Valeria. Era de confianza.
De las personas que uno llama cuando hay un problema real y necesita a alguien que no va a fallar. Valeria escuchaba sin moverse, sin respirar casi. Un día, Héctor descubrió algo dentro del banco. Un manejo incorrecto de fondos. No era don Ernesto. Era alguien de su equipo cercano. Alguien en quien él confiaba ciegamente y que llevaba tiempo haciendo cosas que no debían hacerse. Héctor lo reportó internamente. Siguió el procedimiento correcto. Hizo exactamente lo que debía hacer. ¿Y qué pasó? Quirós se quitó los lentes. Los limpió despacio con un paño. Los volvió a poner. Lo que pasa cuando alguien honesto toca intereses muy grandes. Miró a Valeria directo. Lo forzaron a salir. Le fabricaron un error. Lo dejaron sin trabajo, sin referencias, sin manera de defenderse. Y la presión que siguió fue tan fuerte que Héctor, que su papá no resistió, señorita Valeria. No fue un accidente. Fue el resultado de aplastarlo hasta que no quedó nada. El silencio que cayó sobre el despacho fue de esos que duelen físicamente. Valeria tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. Las apretó hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Y don Ernesto? ¿Lo sabía? No. La palabra de Quirós fue firme. Eso es lo que destruyó a ese hombre desde adentro cuando lo descubrió, años después, cuando ya era demasiado tarde para Héctor, para su familia, para usted y para su mamá. Hizo una pausa larga. Ernesto despidió a la persona responsable. Tomó medidas. Pero el daño ya estaba hecho. Y vivir con eso, vivir sabiendo que algo terrible ocurrió bajo tu techo, sin que lo vieras venir. Eso no se cura con medidas, señorita Valeria. Eso se carga. ¿Por qué no nos buscó antes? Lo intentó. Quirós volvió a abrir la carpeta. Sacó un sobre grueso, amarillento, con el borde desgastado por el tiempo. Cuando descubrió lo que había pasado con Héctor, mandó buscar a Gloria y a usted. Pero Gloria se había mudado. Sin dirección nueva, sin rastro. Una mujer que quería desaparecer del mundo que le había quitado todo. Le extendió el sobre a Valeria. Estos son los intentos documentados. Años de búsqueda. Cartas que nunca llegaron a ningún lado. Informes de investigadores. Don Ernesto nunca dejó de buscarlas. Valeria tomó el sobre. Era pesado. Pesado de una forma que no tenía que ver con el papel adentro. ¿Y Rodrigo Palacios? Preguntó, con una voz que había bajado un tono. Quirós frunció el ceño ligeramente. ¿Qué sabe usted sobre Palacios? Una amiga escuchó que habló por teléfono después de correrme. Dijo que había solucionado el problema, que don Ernesto nunca debía enterarse de quién era yo. Valeria lo miró fijo. Eso no es una coincidencia, señor Quirós. El abogado se recargó en su silla. Su expresión cambió. No de sorpresa, de confirmación. Como si una pieza que andaba suelta acabara de encontrar su lugar. Palacios lleva años en el banco. Llegó después de que Ernesto descubrió lo del manejo de fondos. Nunca supimos con certeza quién lo recomendó ni por qué Ernesto lo contrató en ese momento de vulnerabilidad. Hizo una pausa significativa. Pero si Palacios sabía quién era usted, y tomó la decisión de sacarla antes de que don Ernesto la viera. No terminó la frase. No hizo falta. Valeria lo terminó por dentro. Alguien no quería que ella y Ernesto Villanueva se encontraran. Alguien con suficiente poder dentro del banco para tomar decisiones rápidas. Alguien que llevaba quizás mucho tiempo asegurándose de que ciertos secretos permanecieran enterrados. Salió del despacho de Quirós con el sobre bajo el brazo y el mundo completamente reorganizado en su cabeza. Las calles eran las mismas de siempre. El mismo ruido. Los mismos colores. Pero todo se veía diferente cuando uno descubre que la historia que creyó toda la vida fue construida sobre una mentira que otros decidieron por ella. Su papá no había tenido un accidente. Su papá había sido un hombre honesto en un lugar donde la honestidad tuvo un precio demasiado alto. Y ella, sin saberlo, había pasado un buen tiempo limpiando los pisos del mismo banco donde eso había ocurrido. Había caminado por esos corredores. Había pulido ese mármol. Había sido invisible en el mismo lugar donde su padre había intentado hacer lo correcto y lo habían destruido por eso. La ironía era tan cruel que dolía de una manera que no tenía nombre. Se detuvo en la acera sin moverse durante un minuto entero. A su alrededor, la ciudad funcionaba con esa indiferencia perfecta que tienen las ciudades grandes. Personas que no se miran, carros que no se detienen, negocios que abren y cierran con la puntualidad mecánica de algo que no necesita razones para seguir.
Nadie sabía lo que ella acababa de descubrir. Nadie en esa calle, en ese momento, tenía idea de que una mujer de pie en la acera acababa de enterarse de que su padre había muerto, siendo un hombre honesto en un mundo que no lo merecía. De que ella había pasado meses limpiando los pisos del mismo lugar donde lo habían destruido. De que el apellido que cargaba, ese apellido que nunca le había abierto ninguna puerta, resultaba ser el apellido de alguien que había intentado hacer lo correcto, cuando hacerlo costaba todo. Valeria respiró profundo, y algo que llevaba años sin nombre dentro de ella, encontró uno en ese instante. Orgullo. No el orgullo fácil ni el heredado. El orgullo difícil, el que se gana entendiendo de dónde se viene. Llamó a Sofía. «¿Cómo te fue?», contestó su amiga al primer tono, como si hubiera estado con el teléfono en la mano todo el tiempo. «Necesito pedirte algo. Y es mucho pedir, lo sé. Dime. Necesito que recuerdes todo lo que puedas de esa conversación que escuchaste. Cada palabra, cada detalle, cada cosa que Palacios dijo por teléfono». Valeria caminaba mientras hablaba, con pasos firmes que no existían esa mañana cuando salió del banco. «¿Pudiste escuchar con quién hablaba?». Sofía dudó un momento. No el nombre, pero había algo. Cuando colgó, dijo algo más, casi para sí mismo. Creí que no importaba, pero... ¿Qué dijo? Dijo, 30 años no fueron suficientes para enterrarlo. Pero este no va a ser el problema. Valeria se detuvo en la acera. 30 años. Exactamente el tiempo que llevaba sin padre. Exactamente el tiempo que Gloria había cargado sola una verdad que casi la aplasta. Exactamente el tiempo que don Ernesto Villanueva llevaba buscando la manera de reparar algo que quizás nunca tuvo reparación posible. «Sofía, ten mucho cuidado dentro del banco. No hagas preguntas. No menciones mi nombre. ¿Me escuchas? Te escucho. Gracias. Por todo». Hubo un silencio breve y cálido al otro lado. «Oye, Valeria». La voz de Sofía bajó un tono. «¿Estás bien?». Valeria miró el sobre que llevaba bajo el brazo. Pensó en su papá, en Gloria, en una vida entera construida sobre una versión falsa de la realidad. Pensó en el Banco Meridian, en ese zaguán de mármol donde la habían hecho sentir que no valía nada esa misma mañana. Y pensó en algo más, en esa decisión silenciosa que había tomado en la banca de la plaza. Esa que no se anuncia, esa que simplemente existe. «Todavía no», respondió con honestidad. «Pero voy a estarlo». Gloria estaba dormida cuando Valeria llegó a casa. Se sentó a su lado sin hacer ruido. La observó. El movimiento suave de su pecho al respirar. Las manos pequeñas dobladas sobre la cobija. El cabello blanco, que de alguna manera siempre olía igual. A ese perfume barato que había usado toda la vida, y que para Valeria era el olor más reconfortante del mundo. Puso el sobre la mesita de noche. No lo iba a abrir todavía, no sin su mamá. Esas cartas, esas páginas, esos documentos que habían viajado años buscándolas sin encontrarlas, merecían ser leídos juntas, merecían ese momento, pero había algo que sí necesitaba hacer ahora. Abrió el teléfono y escribió un mensaje al número de Quiroz. «Quiero conocer a don Ernesto, pero en mis términos. Yo decido cuándo y cómo. ¿Puede transmitirle eso?». La respuesta llegó en menos de un minuto. «Ya lo sabe. Dice que usted tiene todo el derecho, que esperará el tiempo que sea necesario». Valeria leyó el mensaje 2 veces. Luego lo guardó. Afuera, la noche empezaba a caer sobre la ciudad. En algún rincón de esa misma ciudad, en un banco de mármol blanco, Rodrigo Palacios apagaba las luces de su oficina sin saber que la persona a quien había intentado hacer desaparecer esa mañana acababa de descubrir exactamente quién era. Y en otro punto de esa misma ciudad, un hombre mayor miraba por la ventana de su casa con el teléfono en la mano, leyendo un mensaje de su abogado, con los ojos brillando de algo que llevaba décadas sin sentir. Esperanza, frágil, imperfecta, tardía, pero esperanza al fin. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que Rodrigo Palacios no había actuado solo, que la llamada que Sofía escuchó no había sido la única que hizo ese día, que había otra persona en esa historia, alguien que Valeria nunca hubiera imaginado, alguien cuyo nombre aparecería pronto y lo cambiaría todo de nuevo. Porque las mentiras grandes nunca tienen un solo autor, y esta apenas estaba empezando a deshacerse.
Hay encuentros que uno pasa la vida entera preparándose para tener sin saber que los está esperando. Valeria se paró frente al espejo esa mañana y no reconoció del todo a la mujer que la miraba de regreso. No porque hubiera cambiado por fuera, sino porque por dentro algo se había reacomodado de una forma que ya no tenía vuelta atrás. Como cuando uno descubre que el mapa con el que navegó toda la vida estaba mal dibujado desde el principio. Tomó el sobre que había dejado en la mesita de noche sin abrir. Se lo llevó a la cocina. Gloria ya estaba sentada a la mesa, con las manos alrededor de su taza de siempre, mirando por la ventana con esa expresión que Valeria había aprendido a leer durante años. No era tristeza. Era el peso de alguien que carga algo durante tanto tiempo, que ya no recuerda cómo se siente no cargarlo. «Mamá, necesito que hablemos». Gloria no se sorprendió, solo asintió, como si también ella hubiera pasado la noche esperando ese momento. Valeria puso el sobre la mesa entre las dos. «El abogado de don Ernesto me lo dio ayer. Son años de búsqueda, cartas que intentaron mandarnos, registros, documentos». Hizo una pausa. «Mamá, sé lo que le pasó a papá. Sé que no fue un accidente. Y sé que don Ernesto no lo sabía cuando ocurrió. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Fue el silencio de alguien que siente que le quitan un peso que ya formaba parte de su cuerpo, y de pronto no sabe cómo pararse sin él». Los ojos de Gloria se llenaron despacio, sin drama, con esa forma de llorar que tienen las personas que aprendieron a hacerlo en silencio para no alarmar a nadie. «Lo protegí tanto», susurró, «a tu papá, a su memoria. No quería que crecieras cargando lo que él cargó. No quería que el mundo que lo aplastó a él te aplastara a ti también». «Mamá, y mira». Gloria esbozó algo que quería ser una sonrisa, pero le salió rota. «Terminaste en el mismo banco, limpiando sus pisos. Como si la vida quisiera cerrar un círculo que yo intenté mantener abierto toda la vida». Valeria tomó las manos de su madre entre las suyas. «Voy a reunirme con Ernesto Villanueva hoy». Gloria la miró fijo. «¿Estás segura?» «No», respondió con honestidad. «Pero voy a ir de todas formas». Gloria apretó sus manos, fuerte, con esa fuerza que aparece en los momentos exactos en que uno menos la espera. «Tu papá hubiera estado orgulloso de ti, no por ir, sino por cómo estás yendo, con la cabeza en alto». El lugar que Quiroz propuso para el encuentro no era el banco ni ningún lugar de poder. Era un jardín pequeño dentro de una casa particular en las afueras del centro, silencioso, con árboles viejos que daban una sombra generosa y bancas de madera que se veían usadas, no decorativas. El tipo de lugar que elige alguien que quiere hablar de verdad y no impresionar a nadie. Don Ernesto Villanueva estaba sentado cuando Valeria llegó. Era más viejo de lo que parecía desde lejos en la plaza. Las manos sobre las rodillas, la espalda ligeramente encorvada, los ojos que sin embargo seguían siendo vivos, alertas, cargados de algo que no era autoridad, sino algo más difícil de sostener. Culpa. La culpa de los que saben exactamente qué salió mal y no pueden deshacer ninguna parte de ello. Se puso de pie cuando la vio entrar, despacio, con un esfuerzo que no ocultó. Y lo que hizo a continuación dejó a Valeria sin palabras. Se inclinó levemente, como una disculpa hecha gesto antes de ser dicha con palabras. «Señorita Valeria, gracias por venir». Ella asintió. Se sentó frente a él. Lo miró directo, sin apartar la mirada. Sin hostilidad, pero sin rendirle ningún favor tampoco. «Hable», dijo simplemente. Ernesto asintió, como si esa franqueza fuera exactamente lo que esperaba. Exactamente lo que merecía. Su padre fue el mejor hombre que trabajó para mí en toda mi vida. Empezó sin rodeos, con una voz que apenas temblaba. No lo digo para hacerlo quedar bien ahora que ya no está. Lo digo porque es la verdad, y porque me tomó demasiado tiempo decírsela a alguien. Héctor Salas era honesto de esa manera que ya casi no existe. No por conveniencia, no porque alguien lo viera, sino porque era su naturaleza, porque no sabía ser de otra manera. ¿Y eso lo destruyó? Sí, la palabra de Ernesto cayó sola, pesada, sin adornos. Dentro del banco había alguien que manejaba fondos de manera incorrecta desde hacía tiempo. Alguien que yo consideraba de mi absoluta confianza. Su papá lo descubrió. Documentó todo. Siguió cada paso del procedimiento correcto.
Y esa persona, cuando se dio cuenta de lo que Héctor había hecho, actuó rápido. Mucho más rápido que yo. ¿Quién era esa persona? Ernesto miró sus propias manos un momento. Se llamaba Augusto Fuentes. Era mi socio. Mi amigo de toda la vida. Levantó la vista. Lo corrí cuando descubrí la verdad. Pero para entonces el daño ya era irreversible. Héctor había sido sacado del banco con un expediente fabricado, sin posibilidad de trabajar en ningún otro lugar del sector. Lo dejaron sin nada, señorita Valeria. Y yo no lo vi venir porque confiaba en el hombre equivocado. Valeria procesó eso en silencio. Sentía cada palabra como algo físico, como piezas de un rompecabezas que habían estado dispersas toda su vida, y de pronto encontraban su lugar con una precisión que dolía. ¿Y Rodrigo Palacios?, preguntó. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Ernesto frunció el ceño. ¿Palacios? Alguien escuchó que habló por teléfono el día que me corrió. Dijo que usted nunca debía saber quién era yo. Dijo que 30 años no habían sido suficientes para enterrar algo. Valeria lo miró sin parpadear. Eso no es un hombre siguiendo protocolo de recursos humanos, don Ernesto. Eso es alguien protegiéndose. El silencio de Ernesto fue diferente. No fue el silencio del dolor. Fue el silencio de alguien que acaba de ver una conexión que debería haber visto mucho antes. Palacios llegó al banco recomendado por Augusto Fuentes, dijo despacio, como pensando en voz alta. Años después de que yo lo corrí. Yo lo contraté sin cuestionar demasiado porque en ese momento estaba reconstruyendo y necesitaba personas. Fue un error. Un error que no vi porque no quise verlo. ¿Siguen en contacto? ¿Fuentes y Palacios? Augusto Fuentes murió hace algunos años. Ernesto hizo una pausa. Pero tenía un hijo. El jardín pareció quedarse más quieto de repente. Valeria sintió la piel erizarse. ¿Cómo se llama? Antes de que Ernesto pudiera responder, el teléfono de Valeria vibró sobre la banca. Era Gloria. Dudó un segundo. Pero algo en la frecuencia de esa vibración, algo en ese instinto que solo tienen los hijos que han cuidado a sus padres durante mucho tiempo, le dijo que contestara. «Mamá, ¿estás bien?» La voz de Gloria al otro lado no era la voz de alguien en crisis. Era algo diferente, más extraño. Una voz que mezclaba agitación con algo que sonaba casi a alivio. «Mija, encontré algo. Estaba buscando unos documentos míos en la caja que guardo debajo de la cama y encontré algo que no había visto en años. Algo que creí haber perdido». «¿Qué encontraste, mamá?» «Una carta de tu papá». La voz de Gloria se quebró levemente. Escrita antes de que todo se pusiera mal. «Mija, hay un nombre en esta carta. Un nombre que él menciona como la persona que lo ayudó a documentar todo lo que descubrió. Una persona que lo apoyó desde adentro del banco y que nunca salió a la luz porque tu papá la protegió hasta el final». Valeria se puso de pie sin darse cuenta. «¿Qué nombre, mamá?» Una pausa breve. El sonido de papeles moviéndose. «Ernesto. Ernesto Villanueva». La voz de Gloria sonó incrédula. «Tu papá escribió que este hombre era el único que le creyó desde el principio. Que lo ayudó en secreto porque no podía hacerlo públicamente sin alertar a Fuentes. Que si algo le pasaba, confiaba en que este hombre encontraría la manera de hacer justicia». Valeria tenía el teléfono en la mano y los ojos fijos en don Ernesto. Él la miraba sin entender todavía qué estaba pasando. Pero algo en la expresión de ella hizo que se pusiera lentamente de pie. «Mamá, te llamo en un momento». Guardó el teléfono, el jardín, los árboles, el silencio de ese lugar que de pronto se sentía como el centro exacto de todo. «Mi papá lo nombra en una carta», dijo Valeria, con una voz que no era acusación ni gratitud todavía. Era solo la voz de alguien llegando al núcleo de una verdad que tardó décadas en emerger. «Dice que usted le creyó, que lo ayudó desde adentro, que confió en que usted haría justicia». Los ojos de Ernesto Villanueva se llenaron de lágrimas con una velocidad que lo tomó por sorpresa incluso a él. Un hombre que había aprendido a controlar cada emoción en cada sala de juntas, en cada negociación, en cada momento difícil de una vida llena de momentos difíciles. Pero esto era diferente. Esto era Héctor. «Lo intenté», dijo con una voz que ya no tenía nada de empresario ni de hombre poderoso. Era solo la voz de alguien que falló a quien no debía fallar. «No fui suficientemente rápido. No fui suficientemente listo. Cuando quise actuar, Augusto ya había hecho demasiado daño. Y para cuando logré sacarlo, tu papá ya no estaba.
Valeria sintió que algo muy viejo se movía dentro de su pecho. No era perdón todavía. Era algo anterior al perdón. Era comprensión. Y a veces la comprensión duele más que la rabia porque no deja a dónde correr. Se sentó de nuevo. Ernesto también. Ninguno habló durante un momento. «¿Quién es el hijo de Augusto Fuentes?», preguntó Valeria finalmente. «El que usted iba a decirme». Ernesto la miró. «Se llama Ramiro Fuentes». Hizo una pausa. «Y lleva años trabajando como asesor externo del Banco Meridian, con acceso a información confidencial, con influencia sobre decisiones de personal». Otra pausa, más larga. «Con influencia sobre Rodrigo Palacios». Valeria cerró los ojos 3 segundos. Todo encajaba. No era solo Palacios protegiéndose a sí mismo. Era Palacios como instrumento de alguien más. Alguien que había heredado no solo el apellido de su padre, sino también sus métodos. Alguien que llevaba años dentro del banco como una sombra, asegurándose de que ciertos secretos permanecieran donde estaban. Y que el día que Valeria Salas apareció en ese edificio, sin saber quién era, sin saber lo que cargaba su apellido, ese alguien había reaccionado. Rápido, igual que su padre 30 años atrás. «Necesito que me ayude», dijo Valeria, abriendo los ojos. «No por mí, por mi papá, porque él hizo lo correcto y nadie lo protegió. Y yo no voy a dejar que eso quede así». Ernesto Villanueva la miró durante un momento largo, y en sus ojos, detrás de la culpa y de los años, y del peso de todo lo que no pudo hacer a tiempo, apareció algo que claramente llevaba mucho tiempo esperando una razón para existir de nuevo. Determinación. «Bernardo», llamó al abogado que esperaba discretamente cerca de la entrada del jardín. Quiroz se acercó. «Necesito que saques todo lo que tenemos documentado sobre Ramiro Fuentes. Todo. Y necesito que hagas una llamada». «¿A quién?». Ernesto miró a Valeria antes de responder. «A las autoridades regulatorias del sector bancario. Es hora de que alguien más sepa lo que nosotros acabamos de entender». Esa tarde, mientras Quiroz hacía llamadas y Ernesto firmaba documentos que llevaban años esperando ser firmados, Valeria salió al jardín sola. Se sentó bajo uno de los árboles viejos. Sacó el teléfono. Llamó a Sofía. «¿Estás bien?», preguntó apenas contestó. Un silencio breve al otro lado. «Hoy me llamaron de nuevo a Recursos Humanos», dijo Sofía. «Me dijeron que están revisando si hubo alguna violación al protocolo de confidencialidad de mi parte». Valeria apretó el teléfono. «Sofía, escúchame con atención. No regreses al banco mañana. Llama y di que estás enferma. Solo un día. ¿Puedes hacer eso?». «¿Qué está pasando, Valeria?». «Que alguien dentro del banco está asustado. Y la gente asustada comete errores». Hizo una pausa. «Pero ya no están solos en esto, Sofía. Ya no estamos solas ninguna de las dos». Cuando colgó, el sol de la tarde entraba entre las ramas del árbol y pintaba el jardín con una luz que hacía que todo pareciera más quieto de lo que era. Valeria pensó en su papá, en un hombre que había hecho lo correcto en el lugar equivocado y al que nadie había protegido a tiempo. Luego pensó en ella misma, y supo, con una certeza que no necesitaba palabras, que eso no volvería a ocurrir, no mientras ella pudiera evitarlo. Hay momentos en que la vida pone todo sobre la mesa al mismo tiempo, no de forma gradual, no con advertencia, todo junto, como si el tiempo hubiera estado acumulando cosas durante años y de repente decidiera que ya era suficiente esperar. Valeria llegó a casa esa tarde con el peso de 4 días cargados de revelaciones que ninguna persona debería tener que procesar sola. 4 días que habían desarmado cada certeza que creía tener. Su trabajo, la historia de su padre, el nombre de Villanueva, la carta de Héctor, Ramiro Fuentes. Demasiado para un cuerpo, demasiado para un corazón. Gloria la esperaba despierta, sentada en el mismo sillón de siempre, con la carta de Héctor doblada sobre las piernas. No la había vuelto a leer, solo la tenía ahí, como si necesitara sentir el papel cerca aunque no pudiera ver las palabras. Valeria se sentó frente a ella. Las dos se miraron sin hablar durante un momento que valió más que muchas conversaciones. «¿Cómo te sientes, mamá?». «Como alguien que soltó algo muy pesado», respondió Gloria, con una voz tranquila que Valeria no le escuchaba desde hacía tiempo, y que todavía no sabe bien cómo caminar sin ese peso. Valeria asintió. Lo entendía perfectamente. «Mamá, hay algo que necesitamos hablar. Algo que no he mencionado porque no quería preocuparte más. Pero ya no puedo seguir cargándolo sola».
Gloria la miró sin moverse. El tratamiento que la doctora Peralta recetó. Valeria respiró profundo. No tengo cómo pagarlo ahora mismo, y es urgente. No puedo seguir pretendiendo que el tiempo no está corriendo. El silencio que siguió no fue de sorpresa. Gloria ya lo sabía. Las madres siempre saben aunque los hijos crean que lo están escondiendo bien. Mija, yo llevo semanas sabiendo que estás haciendo malabares. Y llevo semanas sin decirte algo porque tampoco yo sabía cómo decirlo. ¿Qué cosa? Gloria dobló la carta de Héctor con cuidado. La puso sobre la mesita. Y miró a Valeria con esa expresión que solo aparecía cuando estaba a punto de decir algo que le había costado mucho decidir. Don Ernesto me llamó esta mañana. Valeria abrió la boca. La cerró. ¿Cómo consiguió tu número? Me lo preguntaste a mí. Una sonrisa suave cruzó el rostro de Gloria. Se lo di yo. El señor Quirós me contactó y yo decidí hablar con él. Hizo una pausa. Y luego con Ernesto. Mamá, ¿por qué no me dijiste? Porque necesitaba hacerlo sola. La voz de Gloria fue firme pero gentil. Porque había cosas entre ese hombre y yo que necesitaban ser dichas sin que tú estuvieras en el medio protegiéndome. Como siempre haces. Como llevas años haciendo. Valeria sintió algo apretarse en el pecho. ¿Qué le dijiste? Le dije que lo que pasó con tu papá no tenía reparación posible, que ninguna disculpa devuelve lo que perdimos. Gloria miró por la ventana. Pero también le dije que tu papá nunca fue rencoroso, que era de esas personas que creían que el daño no se paga con más daño, y que si él quería hacer algo real, que lo hiciera hacia adelante, no hacia atrás. ¿Y qué dijo él? Que quería cubrir el tratamiento, completo, sin condiciones. Gloria volvió a mirar a Valeria. Y yo le dije que eso no dependía de mí, que dependía de ti. Valeria pasó esa noche sin dormir por segunda vez en la misma semana. No porque no supiera qué responder, sino porque sabía exactamente lo que sentía, y le costaba aceptarlo. Aceptar ayuda nunca había sido fácil para ella. Había aprendido desde pequeña que pedir era exponerse, que depender era arriesgarse, que la única manera de no ser herida por el mundo era necesitar lo menos posible de él. Pero su madre necesitaba ese tratamiento, y Valeria necesitaba dejar de ser tan orgullosa como para permitir que el miedo le costara a Gloria la salud. A la mañana siguiente llamó a Quirós. Dígale a don Ernesto que acepto, para el tratamiento de mi mamá, solo para eso, y con una condición. ¿Cuál condición? Que no sea una deuda, que sea lo que es. Una persona que cometió un error enorme, aunque no intencionalmente, haciendo lo único concreto que puede hacer ahora. Una pausa breve. Se lo transmito, aunque creo que ya lo sabe. Esa misma mañana, al otro lado de la ciudad, dentro del banco Meridian, algo se estaba moviendo. Sofía había seguido el consejo de Valeria y había pedido el día, pero no todos habían tenido esa misma calma. Rodrigo Palacios llegó al banco más temprano que de costumbre, con los ojos que delataban una noche igual de larga que la de Valeria, pero por razones completamente distintas. Entró directo a su oficina, cerró la puerta, y marcó un número que tenía memorizado desde hacía años. Lo que no sabía era que desde la tarde anterior, por instrucción de las autoridades regulatorias del sector bancario que Quirós había contactado, todas las comunicaciones internas y externas del banco estaban siendo monitoreadas. No era una acción visible. No había nadie con uniforme en los pasillos. No había nada que alertara a Palacios de que el suelo bajo sus pies ya no era el mismo de siempre. Era invisible. Igual que Valeria había sido invisible en esos corredores durante tanto tiempo. La diferencia era que esta invisibilidad tenía consecuencias. Valeria se reunió con Ernesto por segunda vez en el jardín. Esta vez, Gloria fue con ella. El encuentro entre esas dos personas fue uno de esos momentos que no se pueden describir completamente con palabras, porque ocurren en una frecuencia que va más allá del lenguaje. Ernesto se puso de pie cuando las vio entrar, y cuando sus ojos encontraron a Gloria, algo en su cara se desarmó de una manera que claramente llevaba décadas esperando ese momento. Gloria caminó hacia él despacio, con esa dignidad que tenía incluso cuando el cuerpo le fallaba. Se detuvo a un paso de distancia. «Usted conoció a mi esposo», dijo Gloria, sin acusación, sin rabia, con esa serenidad que solo tienen las personas que han procesado el dolor durante tanto tiempo que ya lo conocen como a un viejo vecino. «Fui su amigo», respondió Ernesto,
con la voz quebrada desde la primera palabra. Y no lo protegí cuando debí haberlo hecho. No, concordó Gloria. No lo hizo. Hizo una pausa. Pero Héctor tampoco lo hubiera querido ver cargando eso para siempre. Eso también lo conocía de él. Los ojos de Ernesto se llenaron. Gloria extendió la mano. Ernesto la tomó entre las suyas. Valeria observó ese momento desde un paso atrás y sintió que sobraba. No de manera dolorosa, de la manera en que uno sobra cuando es testigo de algo que existía antes de que uno llegara y que seguirá existiendo después. Dos personas unidas por una historia que ella conocía solo en fragmentos. Una historia de pérdida compartida desde orillas tan distintas que durante décadas ni siquiera supieron que estaban mirando el mismo río. Gloria había esperado 30 años para estar frente a ese hombre. 30 años cargando sola una verdad que la aplastaba, criando a una hija en silencio, construyendo una vida pequeña y digna sobre los escombros de algo que nadie le había preguntado si quería que ocurriera. Y Ernesto había esperado esos mismos 30 años desde el otro lado, con sus propios escombros, su propia culpa, su propia forma de cargar lo que no tiene reparación posible. Y en ese gesto, en ese instante exacto, en ese jardín con árboles viejos y luz de mañana, algo que había estado roto durante décadas no se reparó del todo, pero encontró, por primera vez, la dirección correcta. Valeria los observaba desde un paso atrás, y sintió que si su papá hubiera podido ver ese momento, habría encontrado en él algo parecido a la paz. Fue entonces cuando Quirós entró al jardín con una expresión que no era de calma. «Perdonen la interrupción. Hay novedades. Importantes». Los tres lo miraron. Las autoridades regulatorias hicieron una revisión preliminar esta mañana, basándose en la documentación que presentamos. Abrió una carpeta. Encontraron irregularidades en cuentas que están vinculadas directamente a Ramiro Fuentes. No es solo lo del pasado. Hay movimientos recientes. Cosas que están ocurriendo ahora mismo. «¿Qué tipo de movimientos?», preguntó Ernesto. Y su voz volvió a ser la del hombre que había construido un banco. Firme. Directa. Fondos que se mueven hacia cuentas externas usando estructuras que parecen legales pero no lo son. Y hay algo más. Quirós miró a Valeria. Encontraron comunicaciones entre Ramiro Fuentes y Rodrigo Palacios que sugieren que sabían quién era usted desde antes de que la contrataran. Valeria sintió el frío instalarse en su estómago. ¿Desde antes? Su nombre apareció en una búsqueda interna hace más de un año. Cuando usted aplicó al trabajo de limpieza, alguien hizo una verificación y conectó su apellido con el expediente de Héctor Salas. Quirós cerró la carpeta. No fue una coincidencia que la contrataran, señorita Valeria. La dejaron entrar deliberadamente. El jardín giró ligeramente alrededor de Valeria. ¿Para qué? Eso es lo que todavía no entendemos. Porque si querían mantenerla lejos de Ernesto, lo más lógico hubiera sido no contratarla. Pero la contrataron, y la mantuvieron ahí durante meses. Quirós hizo una pausa significativa, hasta que algo cambió, hasta que algo los hizo entrar en pánico y decidir sacarla de golpe. ¿Qué cambió?, preguntó Ernesto. Eso, dijo Quirós, es exactamente lo que necesitamos descubrir. Esa tarde, Valeria se sentó en el despacho de Quirós con el sobre que el abogado le había entregado días atrás. Lo abrió completamente por primera vez. Lo había tenido en sus manos, lo había tocado, lo había cargado, pero no había entrado en cada documento con la calma y la atención que merecía. Ahora sí, página por página, carta por carta, informe por informe. Los intentos de búsqueda de Ernesto estaban ahí, documentados con una meticulosidad que daba cuenta de alguien que genuinamente nunca había dejado de intentarlo. Direcciones que ya no existían. Números que habían cambiado, rastros que se cortaban justo donde Gloria había decidido desaparecer del mundo que le había quitado todo. Pero entre esos documentos había algo más, algo que Quirós no le había mencionado explícitamente, un informe de investigación privada, fechado hacía menos de 2 años, con el logo de una agencia de investigación y un nombre en la parte superior que Valeria leyó 3 veces para asegurarse de que sus ojos no le estaban fallando. El informe había sido encargado por alguien que no era Ernesto Villanueva. El nombre en la orden de servicio era Ramiro Fuentes. Valeria sintió que el aire del despacho cambiaba de temperatura. Ramiro Fuentes había mandado a investigarla. Había rastreado su vida.
Sabía exactamente quién era, dónde vivía, dónde trabajaba. Y después, con esa información, alguien había tomado la decisión de contratarla en el Banco Meridian. No por descuido, no por coincidencia. Con un propósito que todavía no tenía nombre, pero que empezaba a tomar una forma que le ponía la piel de gallina. Llamó a Quirós al interior del despacho y le mostró el documento. El abogado lo leyó. Su expresión cambió. Esto no estaba en lo que me entregaron originalmente. Miró a Valeria. ¿Dónde lo encontró? En el sobre que usted me dio. Quirós frunció el ceño. Alguien lo puso ahí sin que yo lo supiera. Una pausa. O alguien que tuvo acceso a mis archivos quería que usted lo encontrara. El silencio entre los dos fue de los que erizan la piel. ¿Quién tiene acceso a sus archivos, señor Quirós? El abogado tardó un segundo en responder. Solo 2 personas además de mí. Mi asistente. Hizo una pausa larga. Y don Ernesto. Valeria salió del despacho con más preguntas que respuestas. Caminó sin dirección durante un rato. El sol estaba bajando y pintaba la ciudad de ese color naranja que hace que todo parezca más suave de lo que es. Pensó en Ernesto, en su llanto genuino, en la forma en que había tomado la mano de Gloria, en los años de búsqueda documentados, en el hombre que parecía cargado de culpa real, no de culpa calculada. ¿Podía alguien fingir todo eso? ¿O había algo más que no estaba viendo? Llamó a Sofía. ¿Cómo estás? Bien. Descansé. ¿Tú? Necesito que hagas algo por mí mañana cuando vayas al banco. Algo pequeño pero importante. Dime. Necesito que averigües, sin preguntar directamente, si Ramiro Fuentes ha estado físicamente en el banco esta semana. Si alguien lo vio. Si hubo alguna reunión. Hizo una pausa. Y Sofía. Ten mucho cuidado. No te expongas. Entendido. Una pausa breve. Oye, Valeria. Hoy, mientras descansaba, estuve pensando en algo. ¿En qué? En que Palacios, el día que te corrió, estaba demasiado nervioso. No era la actitud normal de alguien tomando una decisión de recursos humanos. Era la actitud de alguien siguiendo instrucciones que le generaban miedo. Valeria procesó eso. ¿Qué estás diciendo? Que quizás Palacios tampoco sabe todo lo que está pasando. Que quizás hay alguien por encima de él que él también teme. La ciudad siguió su ruido alrededor de Valeria. Carros. Gente. El mundo moviéndose sin saber nada de lo que se estaba desarmando en sus propias entrañas. Mañana averigua lo de Fuentes, y después hablamos. Colgó. Miró el cielo. Y en algún lugar de su mente, una pregunta que todavía no tenía respuesta, empezó a tomar forma con una insistencia que no iba a dejarla dormir. Si Ramiro Fuentes la había investigado, si había tomado la decisión de contratarla, si después había tomado la decisión de sacarla en pánico. ¿Qué había descubierto Valeria, sin saberlo, durante el tiempo que trabajó en ese banco? ¿Qué había visto sin saber que estaba viendo? ¿Qué sabía que todavía no sabía que sabía? Hay cosas que uno ve todos los días sin registrarlas conscientemente. El cerebro humano tiene esa capacidad extraña de almacenar información que los ojos captaron pero que la mente no procesó como importante en el momento exacto. Como fotografías guardadas en una carpeta que nadie abrió. Que existen, que esperan, que solo necesitan la pregunta correcta para aparecer de golpe con una claridad que asombra. Valeria pasó la noche entera abriendo esa carpeta. Se sentó en la cocina con una hoja en blanco y empezó a escribir. Todo lo que recordaba de sus días en el Banco Meridian. No los momentos grandes, los pequeños, los que parecían irrelevantes, los que en su momento no merecieron ni un segundo de atención adicional. El señor que llegaba sin cita cada 15 días y siempre era recibido directamente en la oficina de Palacios sin pasar por recepción. La carpeta roja que una vez se cayó frente a ella en el pasillo y cuyas hojas quedaron esparcidas en el suelo. Hojas llenas de números y nombres de empresas que ella recogió rápidamente y entregó sin mirar. O eso creyó. La conversación en voz baja que escuchó una tarde cerca de la sala de servidores. 2 voces. Una era Palacios. La otra no reconoció en ese momento. Hasta ahora. Ahora que conocía la voz de Ramiro Fuentes, a través de lo que Sofía le había descrito, a través de lo que Quirós le había explicado, a través de las piezas que habían ido encajando una por una, ahora entendía que esa segunda voz era él, y entendía lo que habían dicho. Hay que moverlo antes de que llegue la revisión trimestral, esta semana.
Esas palabras, exactamente esas, que ella había escuchado sin entender y que se habían quedado guardadas en algún rincón de su memoria como una nota sin destinatario. ¿Mover qué? Eso era lo que faltaba. Llamó a Quiroz a primera hora de la mañana. El abogado llegó al despacho con una expresión que mezclaba urgencia y algo que Valeria identificó inmediatamente como alivio. El tipo de alivio de alguien que lleva tiempo cargando un peso que finalmente puede soltar. «Fui yo», dijo Quiroz antes de que Valeria pudiera hablar. «El informe de investigación. Lo puse en el sobre yo mismo». Valeria lo miró fijo. «¿Por qué no me lo dijo directamente?» «Porque necesitaba que usted lo encontrara sola, sin que yo se lo entregara como algo que debía recibir». Se sentó. Se quitó los lentes. Ese gesto que Valeria ya reconocía como señal de que venía algo importante. Ese informe lo obtuve hace 3 días a través de un contacto en las autoridades regulatorias. Ramiro Fuentes mandó investigarla a usted hace más de 1 año. Pero lo que ese informe también contiene, en las últimas páginas que quizás usted todavía no leyó, es el motivo. Valeria abrió el sobre, pasó las páginas hasta el final. Y ahí estaba. Un anexo, denso, lleno de terminología financiera, que a primera vista parecía incomprensible, pero que al leerla con atención, revelaba algo que hizo que la habitación entera perdiera temperatura. Ramiro Fuentes necesitaba a alguien de limpieza con acceso al 3er piso, dijo Quiroz, siguiendo la lectura de Valeria con la mirada. Alguien que no levantara sospechas. Alguien que pudiera estar cerca de la sala de servidores y de los archivos físicos sin que nadie preguntara por qué estaba ahí. «Me usaron», dijo Valeria. No era pregunta. Intentaron usarla, pero algo salió mal en su plan. Quiroz señaló una línea específica del documento. «Usted recogió esa carpeta que se cayó en el pasillo». Y aunque en ese momento parecía que simplemente la devolvió sin mirar, hay una cámara de seguridad que registró que usted estuvo en contacto con esos documentos durante 47 segundos. Eso fue suficiente para que entraran en pánico. Eso fue suficiente para que Ramiro Fuentes le ordenara a Palacios que la sacara del banco de inmediato. Sin proceso. Sin justificación real. Solo sacarla antes de que alguien empezara a hacer preguntas sobre por qué ella había estado cerca de información que no debía existir. Valeria cerró los ojos un momento. Todo encajaba. Valeria cerró los ojos un momento. Y en ese segundo de oscuridad, algo que había estado moviéndose por dentro de ella durante días encontró por fin su forma exacta. No era rabia. Era algo más preciso que la rabia. Era la comprensión brutal de que su presencia en ese banco nunca había sido casual, que cada mañana en que ella llegaba antes del amanecer, empujaba su carrito por esos pasillos y limpiaba esos cristales con el cuidado de quien no tiene nada más que dar. Alguien al otro lado de una pantalla había calculado exactamente cuánto valía su invisibilidad. La habían elegido por lo que era, por lo que representaba, por el apellido que cargaba sin saber que pesaba. Y eso, de alguna manera extraña, dolía diferente a todo lo demás, porque la humillación pública de Palacios había sido un golpe que se veía venir aunque uno no lo esperara. Pero esto era otra cosa. Esto era descubrir que el escenario entero había sido construido alrededor de ella sin que nadie le preguntara. Que había sido una pieza en un juego cuyas reglas nunca le explicaron. Pensó en su padre, en Héctor Salas empujando documentos de irregularidades sobre el escritorio de alguien en quien confiaba. En la misma lógica operando 30 años después, con su hija como instrumento involuntario. Abrió los ojos. La humillación no había sido capricho de Palacios. Había sido una instrucción disfrazada de autoridad. Un hombre que actuaba con miedo ejecutando las órdenes de alguien que tenía mucho más que perder. ¿Qué había en esa carpeta? Registros de transferencias. Dinero que salía del banco hacia cuentas fantasma usando nombres de clientes reales que nunca autorizaron esas operaciones. Quiroz hizo una pausa. Clientes que confiaban en el Banco Meridian con los ahorros de toda su vida. Fue en ese momento cuando el teléfono de Valeria vibró. Era Sofía. Y no era un mensaje. Era una llamada. Sofía nunca llamaba si podía escribir. «Sofía, ¿estás bien?» La voz de su amiga sonó tensa, controlada, con ese esfuerzo evidente de alguien hablando con normalidad, cuando todo dentro de ella quería hacer lo contrario. «Estoy en el banco».
Necesito que vengas. Hay alguien aquí que lleva 2 horas reunido con Palacios y que cuando salió cruzó el pasillo frente a mí. Valeria, lo reconocí. Era el hombre de las fotografías que me mostraste, el que aparece en el informe. El estómago de Valeria se apretó. Sofía, sal del banco ahora mismo. No puedo simplemente... Sofía. La voz de Valeria fue firme. Baja. Sin alarmar a nadie cercano, pero con toda la urgencia del mundo concentrada en cada sílaba. Deja lo que estés haciendo. Sal por la entrada lateral. No pases por recepción. Y no te detengas. Un silencio breve. Ya voy. Valeria colgó y miró a Quiroz. Ramiro Fuentes está en el banco ahora mismo. Lo que ocurrió en la siguiente hora fue simultáneo en 3 lugares distintos de la ciudad. En el banco Meridian, Sofía salía por la entrada lateral, con pasos rápidos y el corazón golpeándole el pecho, cuando una voz la detuvo desde atrás. «Señorita Mendrano». Sofía se giró. Mauricio Herrera estaba ahí, el guardia de seguridad que había estado presente el día de la humillación de Valeria. El mismo que había dicho, «Señorita, por favor», con esa voz casi imperceptible que delataba incomodidad. El mismo que desde ese día había cargado algo que no sabía cómo soltar. «Necesito hablar con usted», dijo Mauricio con una voz baja, «sobre lo que vi ese día, sobre lo que he estado viendo desde entonces». Hizo una pausa. «Sobre el hombre que acaba de salir de la oficina de Palacios». Sofía lo miró un segundo largo. Y algo en los ojos de ese hombre, algo que se parecía demasiado a un arrepentimiento genuino buscando una salida, le dijo que podía escucharlo. «Tiene 3 minutos», respondió. En el despacho de Quiroz, el abogado hacía llamadas urgentes mientras Valeria permanecía quieta procesando todo, con esa calma exterior que era ya su marca personal en los momentos de mayor tormenta interior. Fue entonces cuando la puerta del despacho se abrió. Don Ernesto Villanueva entró sin anunciarse, lo que era inusual. Ernesto nunca hacía nada sin anunciarse, pero su expresión no era la de siempre. Era la expresión de alguien que acaba de ver algo que cambia el rumbo de una decisión que llevaba tiempo postergando. «Ramiro Fuentes acaba de mover los fondos», dijo, dirigiéndose a Quiroz. «Todo. En una sola operación. Esta mañana, antes de que las autoridades pudieran bloquearlo». Quiroz se puso de pie. «¿Cómo lo sabe?» «Porque tengo acceso a los movimientos del banco en tiempo real, y porque Ramiro Fuentes cometió el mismo error que su padre». La voz de Ernesto fue fría. Más fría de lo que Valeria le había escuchado hasta ese momento. Subestimó a las personas que tenía enfrente. «¿A dónde fueron los fondos?», preguntó Quiroz. «A una cuenta en el exterior. Pero hay algo que Ramiro no sabe». Ernesto miró a Valeria directamente. «Esa cuenta está a nombre de una empresa que lleva años inactiva. Una empresa que Bernardo cerró legalmente hace tiempo, y cuya reactivación requiere una firma que solo una persona puede dar». Valeria lo miró sin entender todavía. «¿Quién?». Ernesto hizo una pausa. «Usted». Una pausa breve. «Esa empresa le pertenecía a su padre. Héctor la registró años antes de entrar al banco como una pequeña sociedad de servicios. Cuando murió, quedó en un limbo legal. Bernardo la rastreó hace tiempo, pero nunca pudo cerrarla completamente sin la firma de un heredero directo». El silencio fue absoluto. Ramiro movió el dinero hacia una cuenta que sin saberlo está bloqueada a nombre del apellido Salas. Continuó Ernesto. El dinero está ahí, congelado, sin que él pueda tocarlo, y sin que pueda sacarlo sin activar todas las alertas del sistema regulatorio internacional. Valeria sintió algo que nunca había sentido en toda esta historia. No era rabia, no era dolor, no era alivio. Era algo que se parecía extraordinariamente a la justicia tomando forma. El teléfono de Quiroz sonó. Leyó el mensaje. Levantó la vista. «Sofía acaba de enviar algo», leyó en voz alta. «Mauricio Herrera vio a Ramiro Fuentes entregar un sobre a Palacios hace 3 semanas. Está dispuesto a declarar. Y grabó la conversación de hoy en el banco con su teléfono sin que nadie lo supiera». Ernesto cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, miró a Valeria con esa expresión que ya Valeria conocía. La del hombre que llegó demasiado tarde a demasiadas cosas y que ahora, en este momento exacto, siente que algo finalmente va en la dirección correcta. «Tu padre estaría orgulloso», dijo Ernesto con la voz apenas sostenida. Valeria no respondió de inmediato.
Miró sus propias manos sobre la mesa del despacho, las mismas manos que habían empujado un carrito de limpieza por los pasillos del Banco Meridian, las mismas manos que habían recogido una carpeta del suelo sin saber que en ese gesto pequeño y silencioso estaba contenido el principio del fin de algo que llevaba décadas haciéndole daño a personas que no lo merecían. «Todavía no», respondió finalmente, y luego levantó la vista. «Cuando esto termine, cuando sea real, cuando haya justicia de verdad, entonces sí». Quiroz asintió. Ernesto también, porque todos en esa sala sabían que lo que venía después no era el final, era el momento más importante de toda la historia. Valeria miró por la ventana del despacho. La ciudad seguía ahí, indiferente como siempre. Los mismos edificios, el mismo cielo, el mismo tráfico que no se detiene por nada. Pero algo había cambiado en la forma en que ella la veía. Cuando uno carga una verdad falsa durante toda su vida, el mundo que la rodea también es falso de cierta manera. No porque las cosas no existan, sino porque uno las ve a través de un filtro que distorsiona sin que uno lo sepa. Y cuando ese filtro cae, aunque duela, aunque desoriente, aunque obligue a reconstruir casi todo desde el principio, el mundo que aparece del otro lado es más real, más limpio, más suyo. Ernesto la observaba en silencio, y Quiroz también. Y ninguno de los dos dijo nada porque a veces las personas necesitan un momento para habitar la verdad antes de poder usarla. Y ninguno de ellos estaba dispuesto a apresurarlo. Hay finales que no llegan con ruido. Llegan despacio, con la misma silenciosa dignidad con que ciertas personas han cargado su dolor durante años. Sin fanfarrias, sin anuncios, solo con esa certeza serena de quien sabe que lo que viene es lo que siempre debió haber sido. La mañana en que todo se resolvió, Valeria se despertó antes del amanecer. No por ansiedad, no por miedo. Se despertó porque algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido bajo el peso de la supervivencia diaria, decidió que ese día merecía ser recibido con los ojos abiertos desde el principio. Fue a la cocina, preparó café, se sentó en el mismo lugar de siempre, en esa silla que conocía cada curva de su cuerpo, y por primera vez en mucho tiempo, no hizo cuentas, no repasó pendientes, no cargó el peso del día siguiente antes de que llegara. Solo estuvo ahí, presente, quieta, entera. A esa misma hora, en 3 lugares distintos de la ciudad, las piezas finales se movían con una precisión que ninguno de ellos había orquestado completamente, como si la verdad, después de décadas esperando, hubiera decidido sola que ya era suficiente. Las autoridades regulatorias del sector bancario ejecutaron las órdenes que Quiroz había preparado durante días. Los accesos al Banco Meridian fueron bloqueados de forma silenciosa y sistemática desde adentro. Las cuentas vinculadas a las operaciones de Ramiro Fuentes quedaron congeladas en cuestión de minutos. Y la grabación que Mauricio Herrera había hecho con su teléfono, esa conversación captada sin que nadie lo supiera en los pasillos del banco más poderoso de la ciudad, fue entregada oficialmente como evidencia. 47 segundos. Los mismos 47 segundos en que Valeria había sostenido una carpeta roja sin saber lo que contenía. Los mismos 47 segundos que habían desatado el pánico de Ramiro Fuentes y precipitado la cadena de eventos que terminó devolviéndole a Valeria todo lo que intentaron quitarle. La ironía era tan perfecta que dolía de una manera que también era hermosa. Rodrigo Palacios fue el primero en ser notificado. No llegó a su oficina esa mañana. Lo interceptaron antes. Con documentos, con evidencias. Con la grabación de Mauricio reproduciéndose con una claridad que no dejaba espacio para ninguna interpretación alternativa. No gritó. No protestó con la arrogancia de siempre. Se quedó quieto. Y en ese silencio de alguien que finalmente entiende que el suelo que creyó sólido durante años era en realidad una superficie que otros construyeron sobre mentiras, había algo que no era victoria para nadie. Era solo la imagen exacta de lo que ocurre cuando una persona elige el poder ajeno sobre la propia conciencia y un día descubre que ese poder nunca fue suyo. Mauricio Herrera, que había pasado semanas cargando el peso de lo que vio y no dijo, que había bajado la mirada el día de la humillación de Valeria, y que desde entonces no había podido mirarse bien al espejo, entregó su declaración completa esa mañana con una firmeza que sorprendió incluso a quienes lo escuchaban.
no lo hizo por valentía calculada. Lo hizo porque hay un momento en que cargar el silencio pesa más que cualquier consecuencia de hablar. Ramiro Fuentes fue el último en entender lo que había pasado. Cuando intentó acceder a la cuenta exterior donde había movido los fondos, encontró lo que Ernesto ya sabía que encontraría: un bloqueo, un nombre, un apellido que llevaba décadas intentando enterrar y que de pronto estaba ahí, en la pantalla, inamovible. Salas. El apellido de un hombre honesto que había hecho lo correcto 30 años atrás y al que habían aplastado por eso. El apellido de su hija, que había entrado a limpiar los pisos de ese banco sin saber que cargaba en su nombre el instrumento exacto que desarmaría todo lo que su padre y su abuelo habían construido sobre el daño ajeno. No hubo drama en su detención. No hubo escena. Solo la imagen fría y definitiva de alguien que apostó todo a que la verdad seguiría enterrada para siempre. Y perdió. Valeria estaba con Gloria cuando Quirós llamó. No necesitó escuchar muchas palabras. La voz del abogado lo decía todo, antes de que las frases estuvieran completas. Esa voz de alguien que ha trabajado toda su vida en el mundo de la justicia, y que en pocos momentos ha sentido que esa palabra significa algo real y concreto. Está hecho, dijo Quirós. Todo. Valeria cerró los ojos. Gloria, que estaba sentada frente a ella y que había aprendido durante décadas a leer a su hija mejor que cualquier libro, extendió la mano sin preguntar nada. Y Valeria la tomó. Las dos quietas. Las dos en ese departamento pequeño que había sido escenario de tanto miedo, tanta incertidumbre, tantas noches sin dormir haciendo cuentas que nunca cerraban. Ese departamento, que sin embargo también había sido refugio, calor, el lugar donde dos mujeres solas se habían sostenido mutuamente durante años, sin que el mundo supiera ni le importara cuánto costaba ese sostén. ¿Tu papá?, preguntó Gloria en voz baja, sin terminar la pregunta, pero Valeria la entendió completa. Ya saben la verdad, respondió. Ya saben quién fue. La primera lágrima de Gloria cayó sin ruido, y esta vez Valeria no contuvo las suyas. Las dejó caer todas, las que había guardado desde el corredor del segundo piso del banco, las de la plaza, las de la clínica, las de cada noche insomne, las de cada revelación que había recibido sola, procesado sola, cargado sola. Lloraron juntas durante un tiempo que ninguna de las dos midió, y cuando terminaron, el departamento se sentía diferente, como si el aire mismo hubiera cambiado de composición. Valeria se quedó despierta un rato más después de que Gloria se durmió. No era insomnio, era otra cosa. Era esa necesidad particular de ciertas noches de no perderse ni un segundo de lo que se está sintiendo. Como si dormirse fuera a arriesgarse a que algo importante se escapara antes de poder guardarlo bien. Pensó en el banco, en el carrito de limpieza, en los pasillos de mármol que había recorrido cientos de veces. Pensó en que su padre había caminado por esos mismos pasillos décadas atrás, también con algo que proteger, también con el peso de saber cosas que otros preferían que nadie supiera. Y pensó, por primera vez, sin que le doliera demasiado, que tal vez no era coincidencia, que tal vez la vida tenía su propia forma de cerrar lo que quedaba abierto, imperfecta, tardía, pero real. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, por primera vez en mucho tiempo, también había paz. Semanas después, en el mismo jardín con árboles viejos donde habían ocurrido conversaciones que cambiaron el rumbo de todo, don Ernesto Villanueva se reunió con Valeria por última vez en ese espacio. Pero esta vez no era una reunión de revelaciones ni de estrategias ni de documentos sobre la mesa. Era otra cosa. Ernesto llegó con un sobre, diferente a todos los sobres anteriores, más delgado, sin el peso de décadas de búsqueda adentro. Esto es lo que debía haber hecho mucho antes, dijo, entregándoselo. Valeria lo abrió. Era el reconocimiento oficial de Héctor Salas como empleado ejemplar del Banco Meridian. Un documento firmado por Ernesto, por las autoridades regulatorias y por los representantes legales del banco. Un reconocimiento que restituía públicamente el nombre de su padre, que decía, con todas las letras que el poder institucional puede juntar, que Héctor Salas había sido un hombre honesto, en un lugar donde la honestidad tuvo un precio injusto, que su expediente fabricado quedaba anulado, que su memoria merecía el lugar que nunca le dieron. Valeria leyó cada línea una vez, 2 veces.
Luego dobló el documento con el mismo cuidado con que Gloria doblaba la carta de Héctor. Lo puso sobre su corazón un segundo. Un segundo que valió más que cualquier discurso. «Gracias», dijo. Y en esa palabra tan pequeña cabía todo lo que no tenía forma de decirse de otra manera. Ernesto asintió, con esa humildad que le había costado décadas encontrar y que ahora usaba sin esfuerzo porque ya era parte de él. «Hay algo más», añadió. «Los fondos recuperados de las cuentas de Ramiro Fuentes están siendo redistribuidos a los clientes afectados. Pero hay una parte, correspondiente a daños históricos documentados que se originaron en el caso de su padre, que las autoridades han determinado que le corresponde a usted legalmente. No es una compensación de mi parte. Es lo que la ley reconoce como justo». Valeria lo miró. «No sé qué hacer con eso». «Sí sabe», respondió Ernesto, con algo que podría haber sido una sonrisa. «Solo necesita un momento para aceptar que merecerlo no es lo mismo que pedirlo. Lo que Valeria hizo con esos recursos no fue lo que nadie hubiera predicho. No se mudó a un lugar más grande. No cambió su forma de vivir de un día para otro. Lo primero que hizo fue asegurarse de que el tratamiento de Gloria estuviera completamente cubierto. Lo segundo fue algo que sorprendió a todos y que, sin embargo, cuando lo pensaban, era exactamente lo que cualquiera que conociera a Valeria hubiera esperado de ella. Llamó a Sofía. «Necesito una socia», le dijo. Sofía tardó exactamente 2 segundos en responder. ¿Qué tipo de negocio? Uno donde las personas sean tratadas como personas, donde nadie tenga que agachar la cabeza para mantener su trabajo, donde el que limpia los pisos y el que toma las decisiones se miren a los ojos cuando se cruzan en el pasillo. Un silencio breve al otro lado. «¿Cuándo empezamos?» Gloria inició su tratamiento esa misma semana. La doctora Peralta, en su primera consulta de seguimiento, revisó los estudios con esa expresión profesional que guarda las emociones en un lugar separado del diagnóstico. Pero cuando terminó de revisar, se permitió algo que los médicos raramente se permiten. Sonrió. «El corazón responde bien», dijo. «Mejor de lo que esperaba». Gloria miró a Valeria de reojo con esa picardía suave que todavía habitaba en sus ojos a pesar de todo. «Los corazones que han amado mucho son más resistentes», dijo Gloria, como si fuera un hecho médico establecido. La doctora Peralta no supo qué responder. Valeria sí sabía. Sabía que su madre tenía toda la razón del mundo. El día que Valeria volvió a pasar frente al Banco Meridian fue sin planearlo. Iba caminando por el centro de la ciudad con Sofía, hablando de cosas concretas, de planes, de ese futuro que de pronto tenía textura y forma y dirección. Y de repente ahí estaba, el edificio de mármol blanco, las columnas, la puerta giratoria de cristal. Se detuvo un momento. Sofía también. Ninguna dijo nada durante unos segundos. Valeria miró el edificio, sin rabia, sin miedo, sin el peso de lo que había ocurrido ahí porque ese peso ya no le pertenecía de la misma manera. Lo que había ocurrido en ese zaguán era parte de su historia, pero no era el final de su historia. Nunca lo había sido, aunque en ese momento lo pareciera. Era el principio, el inicio doloroso y necesario de todo lo que tenía que moverse para que la verdad encontrara su camino. «¿Estás bien?», preguntó Sofía. Valeria respiró profundo. «Sí», respondió. Y era verdad de una manera que pocas veces en su vida había sido completamente verdad. Siguieron caminando. Esa noche, en el departamento pequeño que olía a café y a ese perfume barato que Gloria usaba desde siempre, Valeria sacó una hoja en blanco. Escribió un nombre en la parte superior, Héctor Salas, y debajo escribió una sola línea, con la letra firme y clara de alguien que ya sabe lo que vale y no necesita que nadie más se lo confirme. Un hombre honesto que nunca se dobló. Su historia no terminó con él. Apenas empezaba. Dobló la hoja. Se quedó mirando el nombre escrito por un momento. Héctor Salas. 2 palabras, 12 letras. Y sin embargo ahí estaba todo. El hombre que nunca conoció, pero que de alguna forma había estado presente en cada decisión que ella tomó sin saberlo. En cada mañana que se levantó cuando no quería. En cada vez que eligió hacer lo correcto aunque costara. En cada momento en que pudo rendirse y no lo hizo. Uno hereda más de lo que cree. No solo los rasgos de la cara o el tono de voz. También hereda formas de estar en el mundo. Maneras de responder cuando el mundo empuja.
umbrales de lo que se acepta y lo que no. Valeria no lo había conocido, pero lo había llevado consigo todo el tiempo. La puso junto a la carta que Héctor había escrito décadas atrás. Las dos juntas. El principio y el final de un círculo que había tardado toda una vida en cerrarse. Apagó la luz. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Valeria Salas se durmió en paz, con la certeza silenciosa y poderosa de que algunas historias necesitan generaciones enteras para contarse, que algunas verdades esperan décadas para emerger, que hay personas que nunca ven el fruto de lo que sembraron, pero el fruto existe, siempre existió. Solo estaba esperando a alguien lo suficientemente valiente para no rendirse antes de encontrarlo.